La ansiedad suele causarnos muchísimos temores que a veces nos llegan incluso a quitar el sueño. Miedo a tener un infarto, miedo a poder dejar de respirar, a desmayarnos, a perder el conocimiento. Y hay un miedo concreto que es el miedo a poder volvernos locos o desarrollar una enfermedad mental. Un miedo que, sin duda alguna, nos puede traer un malestar bastante fuerte. Hoy vamos a hablar de este tema para que podáis quedaros muchísimo más tranquilos y, sin duda alguna, una persona que nos va a resolver todas estas cuestiones. Él es, como bien veis aquí, Iñaki Vázquez, médico psiquiatra, director de la plataforma Mente en Positivo. Es un placer, Iñaki, tenerte aquí. Como siempre. Otro vídeo más. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre este tema. Así que, bienvenidos a un vídeo más de Vive sin Ansiedad. ¿Empezamos, Iñaki? Cuando quieras. Bueno, pues como bien venía diciendo, no es ni la primera ni la última vez que muchos de vosotros me preguntáis a través de las redes sociales, del foro y, bueno, pues de más vías de comunicación que, bueno, pues tenéis ese cierto miedo a desarrollar una enfermedad mental. Pues bien sea una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad, etcétera, etcétera. Bien, lo cierto es que la ansiedad, uno de los temores más comunes de la ansiedad de por sí es este. Así que vamos a hablar un poquito de la diferencia que hay entre ansiedad y la realidad que podría haber entre desarrollar una enfermedad de estas, Iñaki. Te dejo riendas libres para que... Gracias, y lo primero, agradecerte como siempre que me invites aquí, que siempre estoy muy a gusto, y para poder efectivamente trasladar un poco de información seria, rigurosa acerca de estos trastornos, para que la gente se quede tranquila en su casa y pueda entender que efectivamente la ansiedad puede producir la apariencia de que podemos estar padeciendo una enfermedad médica física, como por ejemplo un infarto de miocardio cuando estamos en plena crisis de ansiedad, ¿no? Me voy a quedar sin respirar, como tú bien decías, voy a tener un infarto o cualquier otra enfermedad médica, y de igual forma también podemos tener la sensación de que podemos estar perdiendo la cabeza. La ansiedad produce muchas veces síntomas un poco extraños, como son la desrealización, despersonalización, las fobias de impulsión o algunos pensamientos bizarros en la mente que nos pueden hacer pensar, Dios mío, estoy pensando cosas que nunca he pensado antes, o sintiendo cosas que nunca he sentido antes, estaré perdiendo la cabeza. Pero, al igual que con el tema del infarto, la ansiedad no produce ningún daño en el corazón. Al final siempre se acaba pasando, ¿no? La crisis de ansiedad se acaba pasando y no te deja absolutamente ningún daño, tanto secuela en la parte física, pero tampoco en la psicológica. Entonces, el primer mensaje quizá para transmitir a los amigos del canal es la ansiedad siempre se pasa. Solo es ansiedad, por muy aparatosas que sean las formas que tome. ¿Vale? Entonces, una vez que nos familiarizamos un poquito con esas formas, ya podemos perder un poco de miedo sabiendo que solo es ansiedad y que no va a dejarnos ninguna secuela. ¿Vale? Eso ya de por sí es tranquilizador, creo que es un mensaje bastante tranquilizador, y más aún viniendo de una persona que está acostumbrada a ver un día tras otro, casos de ansiedad y casos de, bueno, pues ya enfermedades psiquiátricas como las que puedan haber. Claro, generalmente hablamos de perder la cabeza, ¿no? Estos cuadros como de locura, ¿no? De volvernos locos. Hablamos generalmente de la psicosis de tipo esquizofrenia, o quizá también a veces, el trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo también, que genera mucha confusión. Y tenéis que entender, tenéis que daros cuenta de que ese tipo de trastornos, los síntomas principales de los trastornos son muy evidentes y muy aparatosos. Tenemos los cuadros de delirios en los que la gente piensa cosas que no son, las alucinaciones, que podemos escuchar voces o sentir, ver cosas que no existen en realidad. También tenemos un pensamiento desorganizado, un comportamiento desorganizado, síntomas negativos, bueno, un montón de síntomas que son muy definitorios de los cuadros psicóticos, y además puede haber ansiedad en un cuadro psicótico. Entonces mucha gente lo que pasa es que como ve que esos cuadros pueden tener ansiedad, y yo tengo ansiedad, a ver si voy a tener una esquizofrenia, o voy a tener un trastorno esquizoafectivo, ¿no? Eso pasa mucho, porque tendemos siempre a malinterpretar la información y llevárnoslo a lo negativo. Y entonces esto es como, yo pongo un ejemplo, como si yo te digo que la artritis reumatoide genera insomnio, y tú un día tienes insomnio y dices, pues tendré artritis reumatoide. No, perdona, te faltan todos los síntomas articulares, la inflamación de los dedos, la rojez, ¿no? ¿Entiendes? O sea, que hay una serie de síntomas muy claros que descartan ya de entrada que tú tengas una artritis reumatoide porque tener un insomnio, ¿no? Efectivamente, sí, que no hay que mezclar las cosas. Hace no mucho, cuando pasó, por desgracia, bueno, pues esta persona que se metió en un instituto y indiscriminadamente se puso a disparar. Y muchas veces los medios de comunicación, sin tener realmente claro muy bien cómo manejar la información a nivel sanitario, pues decían que era una persona que tenía este y este trastorno, me imagino que ya bastante agudo y una enfermedad severa,
y luego aparte decían que tenía ansiedad. Claro, la gente con ansiedad dijo, ¿realmente con ansiedad me puede pasar esto? No, esa persona tenía una enfermedad. Eso es. Y tenía ansiedad, pero como podía tener diabetes, como si pudiera tener, yo qué sé, artritis, como ha dicho, o cualquier cosa, o migrañas. Exactamente. ¿No? Confundimos un poco, ¿no? Hacemos de lo particular, vamos a lo general, extrapolamos de una manera totalmente errónea, porque lo definitorio no es la ansiedad, sino todos los otros síntomas que definen una enfermedad más grave como la esquizofrenia o el esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno de personalidad o lo que sea. Que es muy común también, que me decís, es que Eric, a veces me despierto, unos días me despierto bien, me despierto así animado, y luego a las 6 de la tarde de repente estoy triste, depresivo, ¿no será que estoy desarrollando un trastorno bipolar? Iñaki, ¿qué les decimos para tranquilizarles, bueno, que se queden tranquilos? Porque... Mira, el trastorno bipolar da para un vídeo entero, sí. Está claro, ¿no? Pero es verdad que mucha gente malinterpreta el término trastorno bipolar como otros términos psicológicos o psiquiátricos se llevan un poco al uso común y se usan mal. Y bipolar es uno de estos términos que los técnicos utilizamos de una manera que nada tiene que ver como se utiliza en la calle, que es de eso, ¿no? Que, fíjate, durante el día o estoy muy contento, al momento siguiente estoy muy triste, ¿no? Como estos cambios bruscos de humor durante el mismo día, cuando el trastorno bipolar nada tiene que ver con esto, sino que en el trastorno bipolar efectivamente hay periodos de estar como más eufórico, con más energía, ¿no? Lo que llamamos un cuadro maníaco de euforia, pero dura días y a veces semanas. Y también el trastorno depresivo es durante días o semanas, no es durante el mismo día. Sí. Eso tiene que ver con otro tipo de cosas, sí. Con problemas de carácter o de impulsos o de otras cosas, ¿no? Pero no con un trastorno bipolar. Pues que quede claro, chicos y chicas del canal, que bueno, pues hay que aprender a diferenciar. Sé que cuando se tiene ansiedad muchas veces tendemos a llevárnoslo todo a lo negativo, tendemos a llevárnoslo todo a lo, bueno, pues a lo preocupante, ya de por sí la preocupación que nos crea la propia ansiedad, pero tenemos que diferenciar. A pesar de que la ansiedad nos va a hacer creer una y otra vez que esto nos está ocurriendo y no va a dejar de pasar hasta que no superemos la ansiedad, pero acordaros de estos vídeos, acordaros de los mensajes que os transmitimos, que Iñaki y yo, que no tiene nada que ver. De hecho, ¿qué me decías? Que el simple hecho de plantear... Claro, y fíjate, yo creo que es una cosa muy interesante y importante. Atención, que lo escucháis a esto. Los cuadros psicóticos, enfermedades de estas de volverse loco, entre comillas, ¿no? Cuadros psicóticos, no hay una conciencia de enfermedad, con lo cual nunca se plantearían si me estoy volviendo loco o no. Entonces, el mero hecho de que estés viendo este vídeo ahora mismo, escuchándonos aquí a Eric y a mí, planteándote esta duda, ya hace que no tengas un cuadro de estos. Porque el 99,9% de las veces, si lo tienes, no tienes duda. No eres consciente de que estás sufriendo esa enfermedad. Ni estás buscando una solución a eso, porque no eres consciente de que te está pasando. Y muchas veces la ayuda tiene que venir de la familia externa que le haga tomar conciencia, oye, que te está pasando algo, hay que ir al médico. Entonces, el mero hecho de que ya tú te plantees esto, ya te habla de que seguramente no te pasa nada de eso. Y eso yo creo que es bastante tranquilizador. Es una frase muy tranquilizadora que la verdad es que me ha encantado cuando la has planteado y he dicho, bueno, esto hay que transmitirlo cuanto antes, porque... Yo sé que bueno, pues la ansiedad no es fácil. Es verdad que es una patología que, como bien hemos dicho, no deja secuelas a nivel físico, no deja secuelas a nivel emocional, pero bueno, es una patología con la que cuesta cargar y que hay que poner la carne en el asador toda la carne en el asador y todo lo de la parte de uno mismo para enfrentarse a ella y superarla. Pero tenemos que saber diferenciar y tenemos que empezar por aquí, con información de primera mano, información buena, profesionales que nos hagan ver que realmente los problemas que creemos que estamos teniendo realmente no tienen nada que ver con la ansiedad que estás sufriendo. Claro. Y mira, al hilo de lo que tú dices, yo creo que un par de mensajes, si me permites. Uno es, no dejas secuelas psicológicas y muchas veces lo que te deja es un crecimiento psicológico. Que es lo que yo, sí, efectivamente. Si haces bien las cosas... Pasar por una ansiedad, una depresión, por ejemplo, si lo haces bien y lo integras bien, puede ser una plataforma de que te haga crecer como persona. Sin duda. Lo que vas a aprender durante ese tratamiento de curación de la ansiedad te va a hacer que eso lo puedas llevarlo para el resto de tu vida, ¿no? Efectivamente. Y hacerte sentir mucho mejor. Hace poco tenía un chico que venía a verme, que ha pasado por un proceso de ansiedad grave mucho tiempo, y yo le planteé, oye, y si ahora te dijera que no le hubieras parecido nunca al tema de la ansiedad, ¿qué me dirías? Me dice, Iñaki, pues he aprendido tanto de mí mismo, de mis emociones, de cómo funciona mi mente, de cómo cuidarme físicamente, de tantas cosas he aprendido que ahora te diría que me ha merecido la pena. Que te sientes incluso orgulloso de haberlo sentido y haberlo superado. Claro. Entonces he aprendido mucho de mí. Entonces puede ser incluso, aunque se pase fatal durante el camino,
una cosa que te haga crecer después, ¿no? Sí. O sea, no deja secuelas, sino al contrario, te puede dejar un crecimiento emocional, ¿no? Sin duda alguna. Yo siempre he dicho que cuando superamos la ansiedad sacamos una versión muchísimo mejor de nosotros mismos, sacamos como el superhéroe que llevamos dentro. Total. Nace en nosotros una capacidad para enfrentarnos a los demás problemas que nos suele poner la vida, porque el hecho de superar la ansiedad no quiere decir que la vida ya vaya a ser un camino de rosas, vas a seguir teniendo problemas, preocupaciones, o sea, vas a dejar de tener ansiedad, pero la vida es la vida como tal y requiere solucionar problemas, pero tu foco y tu capacidad para resolver esos problemas, sin duda alguna, mentalmente te vas a ver formado para resolverlos con muchísima más agilidad, con un foco muchísimo más amplio para poder organizarlo, gestionarlos. Y sin duda alguna, como bien dice Iñaki, estoy totalmente de acuerdo porque a mí me ha pasado. Claro. A mí me ha pasado. Yo antes era una persona, me desorganizaba, me estresaba y ahora, bueno, pues ya no peco de todas esas cosas que podían haber llevado en mayor o menor medida a desarrollarme esa ansiedad. Y no solo eso, sino los problemas que me vienen, pues también les doy salida con una facilidad impresionante, con muchísimo mayor y con mucha más... bueno, muchísimo mejor. Es muy majo, Eric, ¿eh? Lo tengo que... Oye, y mira, y el último mensaje, si tú quieres también, el hecho de que, oye, que este vídeo seguro que os tranquiliza a muchos, pero como siempre decimos, ante la duda, consultas, que tardamos 5 minutos un profesional en darnos cuenta de lo que está pasando. Por supuesto. Que no os cuesta nada y ya os quitáis definitivamente la duda de que si es solamente ansiedad o podría tener algo más. Por supuesto. Nosotros lo descartamos enseguida. Ante la duda, en vez de buscar a lo loco, digamos... información sin sentido, que probablemente la vas a llevar a lo negativo, la vas a distorsionar, malinterpretar y la vas a enfocar desde un punto de vista totalmente erróneo, porque ya de por sí la ansiedad, la negatividad con la que viene nos va a hacer interpretar las cosas de forma negativa. Una ayuda de un profesional sin duda alguna va a diagnosticar una diferencia entre un problema y otro, no tiene nada que ver, o sea, a la legua, a lo venir. A la legua, no tiene nada que ver un cuadro de ansiedad con un trastorno esquizoafectivo, una psicosis o un trastorno bipolar, ¿no? Entonces lo vemos al momento, no nos confunde absolutamente nada. O sea que sería pues el último aliciente para que veáis que realmente no tenéis nada por lo que preocuparos, pero siempre recurriendo a una persona que sepa del tema, que ya lo he repetido varias veces. No, por uno mismo a veces las cosas se entienden claro, lógicamente. No sé si tienes algo más que añadir, Iñaki. La verdad es que yo creo que hemos tocado así los puntos más importantes. Hemos tocado los puntos más importantes, creo que hemos mandado mensajes muy tranquilizadores y lo cual me alegra porque había un hilo de debate ahí bastante chungo en el foro de gente muy preocupada y creo que era momento de hacer un vídeo así. Genial. Bueno, pues nada más, cerramos aquí, ha sido un placer, no olvidéis visitar el canal de Iñaki Vázquez, Mente en Positivo, canal maravilloso en el que además de temas de ansiedad habla de muchos otros temas y tenéis el enlace justo en la descripción de este vídeo como siempre. Y Iñaki, ha sido un placer enorme como siempre. Y espero que me invites pronto también. Por supuesto, hombre, eso no lo dudes, que hay muchos temas de los que hablar. Fenomenal. Un fuerte abrazo, amigos y amigas. Nos vemos en el siguiente vídeo.